Muy buenas tardes, aprendices. Bienvenidos a esta primera clase en línea o tutorial del tema electrostática 1 de física universitaria. La carga eléctrica se puede definir como un atributo que adquiere una materia, un cuerpo, ya sea puntual, un punto, en este caso, o ya sea un cuerpo lineal o materia lineal o una materia ya volumétrica. Ahí la diferencia es que el punto solamente tiene una carga nomás, un punto de carga, mientras que la lineal tiene infinitesimales puntos de carga, y el volumétrico también, pero ya no es lineal sino un volumen de cargas. Entonces partamos de definir lo siguiente. Un cuerpo está cargado porque o tiene exceso de electrones, que ya son las cargas negativas, o de protones, que son cargas positivas. Al tener exceso más que los otros tipos de carga o los neutros, ya se define que es un cuerpo que está cargado eléctricamente. ¿Por qué los cuerpos se cargan? Vamos a explicarlo de forma básica. Porque toda materia, su división mínima, está el átomo. Y el átomo está compuesto de un núcleo, y el núcleo siempre tiene neutrones y protones en todo su núcleo, y por fuera del núcleo se encuentran suspendidos los electrones, los cuales no se van del átomo porque son atraídos por los protones que se encuentran en el núcleo. Ya es un fenómeno que posteriormente le estaré explicando, una fuerza eléctrica en este caso. Entonces, esta materia, estos átomos que están, al tener más electrones o más protones, hacen que adquiera la propiedad de que el cuerpo esté cargado eléctricamente. Entonces, vamos a empezar con el entendimiento de las unidades de medida de cada uno de los elementos que se usan para cálculos de electrostática. Empezamos por las unidades, que todas las unidades y los prefijos que se utilicen en los cálculos está basado en la unidad del sistema internacional de medida. Dice que toda masa debe darse en kilogramos, toda longitud en metros, toda fuerza en newton, toda carga eléctrica en coulomb. Posteriormente, cuando se calculen el resto de componentes de electrostática, pues se van a ver otras unidades. Además de eso, también hay que tener en cuenta los prefijos, los cuales se utilizan pues para simplificar los resultados o los cálculos durante el desarrollo de las actividades. En este caso, la masa, como es en kilogramos, pues el prefijo en este caso es K, es el símbolo que es el prefijo, y ese símbolo significa kilo, que es por 10 a la 3 del valor de la unidad de medida. En este caso, si es 500 kilogramos, entonces a este valor si se dejan gramos y se quita el kilo, se tiene que multiplicar por 10 elevado a la 3. El 10 elevado a la 3 es equivalente a multiplicar 3 veces 10, que en este caso sería 1000, y teniendo finalmente así un resultado de 500.000 gramos. Pero al ser un valor muy grande, mejor pues simplificarlo y escribir simplemente 500 kilogramos. Así aplica para todos los cálculos, para todas las unidades de medida pues de diferentes variables o datos de electrostática. Ok, retomando, entonces hay que tener en cuenta que en ciertos cálculos necesitamos la masa del protón, del electrón, del neutrón, o incluso el valor de la carga. Entonces hay unos valores estándares de masa de cargas eléctricas, y ya pues comenzamos con el valor de la carga, que el protón es el valor del electrón, que es igual al de protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Pero el protón, recuerden que es positivo, y el electrón, recuerden que es el valor de la carga negativo.
¿vale? Listo. Teniendo en claridad pues del sistema de unidades y de medidas pues, de los cálculos que se pueden desarrollar, ahora definamos cuáles son las características importantes de las cargas, de los cuerpos cargados eléctricamente. Primero, todo cuerpo que está cargado eléctricamente siempre emite un elemento denominado campo eléctrico. El campo eléctrico se define como un campo físico vectorial que todos los cuerpos emiten siempre y cuando estén cargados, para describir la fuerza de interacción con otros cuerpos presentes dentro de ese campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos una carga positiva y al otro lado tenemos una carga puntual negativa. Esta carga puntual positiva, como está cargada, alrededor de ella, pues ella emite un campo eléctrico que no se puede ver a simple vista, es imaginario. El campo eléctrico se caracteriza por ser perpendicular a la superficie de la materia cargada. Ya en ese caso la carga puntual, como es circular, entonces los vectores de campo son radiales a esa carga. Y como son como una carga positiva, el campo eléctrico siempre va saliendo del cuerpo. Si es una carga negativa, el campo eléctrico siempre es entrante al cuerpo. Radial también, porque es una carga puntual. Si fuera una línea de carga, sería perpendicular de esta forma. Esto ya es una distribución de carga. Y si es cilíndrica, entonces sería radial, pero lineal también. ¿Vale? Listo. Entonces una carga está emitiendo campo y en presencia de ese campo hay otra carga negativa. Esa otra carga va a experimentar una fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque está cargado también y en presencia de ella hay un campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico permite definir la interacción entre cuerpos cargados. Y el campo eléctrico tiene un valor dependiendo de el punto donde se quiera hallar. Por ejemplo, si lo queremos hallar en este punto donde está la carga eléctrica sin considerar la fuerza, ya es con la fórmula del campo eléctrico es igual a una constante denominada la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb, que es lo que le caracteriza el campo eléctrico de un cuerpo cargado, equivalente a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Es equivalente a tener 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde el epsilon 0 es la permitividad en el vacío. Entonces el campo eléctrico es lo que está es el campo por la carga del emisor. En este caso la carga del emisor es esta, es la que emite el campo eléctrico, y pues tenemos R, donde el R es la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se quiere hallar ese campo eléctrico. Esta distancia es R, y el R vectorial es el que permite determinar la dirección del campo eléctrico, donde se pueden descomponer en 3 dimensiones. El eje X sería el componente Y, el eje Y pues el componente J, y el eje Z componente K, dependiendo de donde se quiera hallar el campo eléctrico. Por ejemplo, si se quiere hallar el campo eléctrico diagonal a la ubicación de la carga, y este es el plano cartesiano, entonces el R es diagonal de la carga al punto, y eso tiene componentes en X y componentes en Y de campo eléctrico, claro.